Mexicanos, al grito de guerra. Lo hemos cantado de pie, con la mano en el corazón, en escuelas, estadios, desfiles, ceremonias, fiestas patrias y funerales. Lo hemos cantado con voz temblorosa y también con fuerza. Pero pocas veces nos detenemos a pensar qué es, en realidad, el himno nacional mexicano. ¿Una canción? ¿Una obligación escolar? ¿Un protocolo cívico? Sí. Himno. Porque el himno no es solo una melodía. Es un espejo. Es una emoción colectiva que, por unos minutos, nos hace sentir que pertenecemos. En un país como México, tan extenso, tan diverso, tan lleno de contrastes y de historias paralelas, es difícil encontrar algo que todos compartamos. Pero el himno es uno de esos raros lugares comunes. No importa si estás en Sonora o en Chiapas, en la frontera o en el Istmo, en la capital o en una comunidad rural. El himno suena igual. Es uno de los pocos momentos donde millones de voces dicen lo mismo, al mismo tiempo. Y eso, en un país con tantas voces distintas, ya es algo extraordinario. Su fuerza no está solo en su letra. Está en cómo nos atraviesa. En cómo la música nos estremece aunque no pensemos en cada palabra. En cómo nos conecta con la historia, con la memoria, con las veces que la patria fue herida y defendida. Y es que no nació en un estudio de grabación. Nació en un momento de urgencia nacional. Fue una respuesta artística a una herida histórica. En 1853, México estaba herido. Había perdido más de la mitad de su territorio. Venía de una guerra devastadora con Estados Unidos. El ánimo nacional estaba por los suelos. El país necesitaba símbolos, necesitaba esperanza. Necesitaba una voz que lo hiciera levantarse otra vez. Fue entonces que el gobierno lanzó una convocatoria para crear un himno nacional. No solo se buscaba una canción patriótica, se buscaba un canto que uniera, que nos hiciera sentir, otra vez, parte de algo mayor. Y así, poco a poco, se fue gestando lo que hoy cantamos sin pensarlo. La letra de Francisco González Bocanegra, escrita por encargo, empujada por amor, nació desde la poesía y se volvió política. La música de Jaime Nuno, española de origen, se unió a esos versos con fuerza marcial. Juntos crearon algo más grande que ellos mismos, una pieza que, aún hoy, define lo que significa ser mexicano. Pero, ¿qué dice realmente el himno? ¿Qué significan sus palabras? ¿Por qué tantas estrofas han sido omitidas? ¿Y cómo ha cambiado su sentido con el paso del tiempo? Es momento de entenderlo no solo como himno, sino como historia viva. La historia del himno nacional mexicano no comienza con una nota musical, ni con una inspiración divina. Comienza con una herida abierta. En 1848, México acababa de perder más de la mitad de su territorio tras la guerra con Estados Unidos. La firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo dejó al país sumido en una crisis de identidad, en una mezcla de rabia, humillación y desánimo. No solo se habían perdido tierras, se había fracturado el espíritu. Y cuando el alma de un pueblo está herida, necesita algo que la despierte. 5 años después, en 1853, el entonces presidente Antonio López de Santa Anna, en uno de sus tantos regresos al poder, convocó a un concurso nacional para crear un himno que exaltara los valores patrios y reviviera el orgullo nacional. La patria necesitaba un grito. Y ese grito, curiosamente, nacería de un hombre que no quería participar. Francisco González Bocanegra, poeta potosino de apenas 29 años, no tenía intenciones de escribir el himno. Era tímido, sensible, más interesado en la literatura que en la política. Pero su prometida, María de Jesús Pedraza, sabía que en él había una voz que debía escucharse. Lo encerró en una habitación con papel y pluma, y no lo dejó salir hasta que escribiera algo. Lo que salió de ese encierro no fue un simple poema, fue una explosión de identidad. Una mezcla de lirismo, fuerza y emoción que hablaba de cañones, de patria, de soldados. Pero también del alma de un pueblo que se niega a rendirse. La letra ganó el concurso, y unos meses después, se lanzó una segunda convocatoria para ponerle música. El elegido fue Jaime Nuno, un compositor español que vivía en México y dirigía bandas militares. Su partitura, solemne y vibrante, fue el complemento perfecto para los versos de Bocanegra. Juntos crearon una pieza que no era solo arte, era una declaración. Un acto simbólico para decirle al mundo, y a nosotros mismos, que México seguía vivo.
El himno fue interpretado por primera vez el 15 de septiembre de 1854, en el Teatro Nacional de la Ciudad de México. La reacción fue poderosa. La gente lo sintió. Se detuvo. Lo escuchó como quien escucha un espejo. En ese momento, el país encontró su sonido. Y aunque el gobierno de Santa Anna cayó poco después, el himno sobrevivió. Porque cuando una obra nace desde el dolor, pero con dignidad, no pertenece a un régimen. Pertenece al pueblo. Con el tiempo, se fueron oficializando versiones, adaptando estrofas, reglamentando su uso. Pero el corazón de la obra permaneció intacto. Y lo que en un principio fue un encargo, terminó siendo uno de los símbolos más potentes de la identidad mexicana. Una mezcla de poesía, guerra, arte y esperanza que aún hoy, más de 170 años después, sigue viva en cada voz que se levanta para cantarlo. Todos hemos cantado el himno. Pero, ¿lo hemos escuchado? ¿Lo hemos entendido? ¿Hemos sentido cada palabra más allá de la costumbre? La letra escrita por Francisco González Bocanegra es mucho más que una sucesión de frases solemnes. Es una pieza cargada de metáforas, símbolos, advertencias y deseos. Y aunque solo se cantan oficialmente 4 estrofas más el coro, el texto completo tiene 10. 10 estrofas que hablan de guerra, de gloria, de sangre. Pero también de identidad, de promesa, de advertencia. La primera línea ya es poderosa: mexicanos, al grito de guerra. No dice vengan, ni aquí estamos, ni comencemos. Dice al grito. Nos llama. Nos sacude. Nos convoca. Y lo hace no con resignación, sino con fuerza. El himno no es pacífico. Es un himno bélico, nacido de la necesidad de defender la nación. Pero esa guerra no es solo física, es simbólica. Es una guerra por la memoria, por la dignidad, por el derecho a existir. Luego viene, y retiemble en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Una frase que casi todos hemos repetido, pero que en realidad es poesía pura. No dice que tiemble la frontera. Dice que tiemble el centro. Que hasta el corazón de la patria se sacuda. Y no por miedo, sino por conciencia. Por presencia. Porque cuando un pueblo se levanta, hace temblar la historia. Más adelante, la letra se lanza contra el invasor, exalta a los héroes del pasado, y promete que un soldado en cada hijo te dio. Es una imagen poderosa. Controvertida, sí, pero poderosa. Nos recuerda que cada mexicano y mexicana es heredero de una lucha. Que no venimos del silencio, sino de la resistencia. Y aunque hoy vivimos en otros tiempos, esa frase sigue viva como idea de pertenencia y compromiso. Ahora bien, no todas las estrofas se cantan. Algunas fueron eliminadas por razones diplomáticas o de contexto. Por ejemplo, hay una estrofa que menciona directamente al enemigo francés, algo que tenía sentido en el siglo XIX, pero que hoy resultaría anacrónico o incluso incómodo. Otras se percibieron como demasiado violentas o extensas para actos oficiales. Así que, con el tiempo, se dejó una versión breve, que mantiene el espíritu, pero pierde parte del cuerpo original. Y sin embargo, lo esencial sigue ahí. El himno habla de defender lo nuestro. De recordar a quienes dieron la vida por un país que aún se estaba inventando. De no bajar la cabeza. De cantar incluso cuando el alma duele. Y eso, más allá de la melodía, es lo que lo mantiene vivo. Pero también debemos hacernos preguntas nuevas. ¿Qué representa hoy un himno que nació en la guerra? ¿Qué papel juega en un país que anhela paz, justicia y memoria? ¿Cómo resignificamos sus palabras sin perder su esencia? Porque si algo es seguro, es que un himno no es estático. Cambia con nosotros. Nos refleja. Nos pregunta. Nos acompaña. No importa la edad, la ciudad, la ideología o el equipo que apoyes. Cuando suena el himno nacional mexicano, algo en el pecho se activa. Es automático. Nos ponemos de pie. ¿Bajamos la voz? Nos miramos. Es un instante compartido, un código emocional colectivo. Incluso si no cantamos con fuerza, incluso si no lo recordamos completo, sabemos que es algo serio. Que hay que escucharlo con respeto. Que ahí se juega algo más grande que nosotros. El himno está en todas partes, en las escuelas, al iniciar los lunes, en los eventos deportivos, antes de cada partido internacional, en actos oficiales, celebraciones patrias, honores a la bandera, desfiles militares. También suena en momentos de tragedia nacional, cuando el país necesita consuelo,
o cuando queremos reafirmar que seguimos de pie. Porque el himno es más que letra y música, es emoción encapsulada. Pero también ha sido tema de controversia. ¿Se puede cambiar? ¿Se puede cantar diferente? ¿Se puede interpretar artísticamente? ¿Se puede parodiar? La ley mexicana es clara, el himno es un símbolo patrio y debe respetarse. Está protegido por la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales. No se puede modificar, adaptar, ni usar con fines comerciales o políticos. Incluso ha habido sanciones por interpretaciones estilizadas en eventos públicos. Y aunque eso pueda parecer exagerado, hay una razón detrás. El himno es uno de los pocos espacios simbólicos donde aún existe un acuerdo nacional. Un pacto no escrito que dice, esto es sagrado. En un país donde casi todo se discute, donde lo político divide, donde lo histórico se reinterpreta constantemente, el himno permanece como territorio común. Y eso no es poca cosa. En tiempos de redes sociales y narrativas fragmentadas, hay algo profundamente poderoso en ver a miles de personas, en un estadio, por ejemplo, guardar silencio al mismo tiempo, escuchar la trompeta del inicio y entonar las mismas palabras. Es un ritual moderno, una liturgia civil, una forma de decir estamos juntos, aunque pensemos distinto. Pero también hay quienes lo critican, que es demasiado bélico, que no representa la diversidad del país, que está cargado de una visión masculina, heroica, violenta. Y esas críticas son válidas. Porque los símbolos no son intocables, son vivos. Se reinterpretan, se cuestionan, se resignifican. Pero si sobreviven, es porque aún tienen algo que decir. Y el himno, pese a sus límites, sigue diciendo mucho. Sigue recordándonos que venimos de luchas. Que no fue fácil llegar aquí. Que hubo quienes murieron soñando un país libre. Y que ahora nos toca a nosotros decidir qué hacemos con esa herencia. Por eso el himno no es solo un canto del pasado. Es una pregunta constante al presente. El himno nacional mexicano no es perfecto. Como todo símbolo, nació en un contexto, creció con el país y fue adoptado por generaciones distintas. Pero a pesar del paso del tiempo, de los gobiernos, de las crisis y transformaciones, sigue aquí. Sigue cantándose cada lunes en las escuelas. Sigue encendiéndose antes de un partido. Sigue elevando la voz cuando un pueblo necesita recordar quién es. Y eso no es casualidad. Es porque el himno, más allá de su forma, toca algo profundo en nosotros. Una emoción que no siempre tiene explicación. Una conexión con lo que fuimos, con lo que somos y, sobre todo, con lo que aún queremos ser. Porque en sus estrofas, incluso en las que ya no se cantan, hay una memoria compartida. Una fuerza que nos recuerda que la historia de este país no ha sido fácil. Pero también que, a pesar de todo, aquí seguimos. Cantar el himno es mirar hacia atrás, sí. Pero también es mirar hacia adelante. Es decirle al pasado, te reconozco, y al futuro, te construyo. Es tomar conciencia de que los símbolos no se heredan pasivamente. Se resignifican activamente. Que podemos entonar la misma melodía, pero darle un nuevo sentido. Uno que abrace la paz, la diversidad, la justicia, la memoria, la inclusión. Uno que entienda que patria no es solo guerra ni defensa, sino también comunidad, dignidad y esperanza. Porque el himno puede ser muchas cosas, un canto marcial, un ritual cívico, una emoción colectiva. Pero sobre todo, puede ser un recordatorio de quienes queremos ser como país. Y en un México que sigue buscando igualdad, respeto y verdad, necesitamos voces que unan, que emocionen, que inspiren. Hoy, cuando lo escuches, tal vez sea distinto. Tal vez no sea solo rutina. Tal vez recuerdes su origen, su fuerza, su historia. Tal vez lo cantes con más conciencia, con más corazón, o con más preguntas. Y está bien. Porque si el himno sigue generando preguntas, es porque sigue vivo. Y mientras lo cantemos no solo con la boca, sino con la historia en la piel y el futuro en la mirada, entonces sí, la patria seguirá temblando. No de miedo, sino de fuerza.